La vida lujosa de Dwayne Johnson, La Roca, vehículos, joyas, fortunas, propiedades y más. Ser exitoso trae consigo sus beneficios y sobre todo cuando eres reconocido al nivel mundial. Estamos hablando de un personaje que ha desempeñado una larga carrera como luchador profesional en la WWE, carrera que dejó atrás para dedicarse a la actuación de películas, siendo uno de los actores mejores pagados a nivel mundial. Estamos hablando nada más y nada menos que de Dwayne Douglas Johnson, mejor conocido como La Roca. En el transcurso de su carrera ha logrado acumular muchos logros, entre ellos 10 campeonatos mundiales, 2 veces campeón internacional de la WWE y 5 veces campeón mundial en pareja. Mientras que en la pantalla grande ha logrado debutar en películas como Rápido y Furioso 6, Black Adam, Jumanji, Alerta Roja, entre otras películas más, logrando acumular un patrimonio neto de 800 millones de dólares, a lo que hoy en día debe de tener mucho más de ahí. Tiene una vida extremadamente lujosa, ya que lo vemos en las redes sociales cómo disfruta y presume de todos los bienes adquiridos como mansiones, autos de alta gama, entre otros lujos más. Por lo que hoy te traemos la lujosa vida de La Roca, así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal que es gratis, así que vamos y comencemos. Pero ¿de cuánto es la fortuna de La Roca? Ser uno de los actores populares le ha dado a Johnson el derecho a cobrar hasta 20 millones de dólares por cada película en la que participa, y de acuerdo a la revista Forbes, el protagonista del crucero de la jungla recibió en el 2018 120 millones de dólares y tanto en el 2019 como en el 2020 superó los 80 millones de dólares, acumulando un patrimonio neto de 800 millones de dólares, así como lo oyes. Ahora pasemos a su lujosa colección. La Roca, al igual que otras celebridades, ha demostrado tener una gran pasión por los autos de alta gama y en su garaje cuenta con una amplia colección e incluso se ha dado el lujo de regalar algunos de sus vehículos, ya que gran parte del dinero que gana lo invierte comprando autos de lujo, por lo que a continuación te los mostraremos. El número 1 de la lista es un Rolls Royce o Rolls Royce Spectro. La Roca, a la hora de comprarse autos, sí que sabe cómo hacerlo, ya que es dueño del Rolls Royce más potente de la historia, en la que su par asciende hasta los 800 Nm entre los 1500 y 5500 RPM, con un motor V12 de 6.6 litros acompañado de sus 624 caballos de fuerza, simplemente bestial. A pesar de esto, ha combinado un estilo más juvenil y deportivo sin perder la imagen de exclusividad y lujo de la marca. Este auto a través de la historia ha sido sinónimo de exclusividad, lujo y confort. Además, se caracteriza por la manera en que logra combinar su diseño clásico con elementos tecnológicos, sobre todo en su cabina. Este Rolls Royce le costó nada más y nada menos que 317 mil dólares. El número 2 de la lista es un lujoso Pagani Huayrak. Este automóvil superdeportivo, producido por la empresa automovilística italiana Pagani, fue fundada por el argentino autodidacta Horacio Pagani. Este lujoso Pagani Huayrak fue hecho a la medida del actor y lo hemos visto varias veces disfrutando de este auto de alta gama por las calles junto a su familia. Este auto cuenta con doble turbocompresor que desarrolla entre 750 y 829 caballos de fuerza, acoplado a una caja de cambios de doble embrague con 7 relaciones, conformando un peso total de 1.350 kilogramos y un valor de compra de nada más y nada menos que de 3 millones de dólares. Impresionante, el Pagani más caro de la historia.
El número 3 de la lista es un lujoso McLaren P1. Probablemente este lujoso vehículo sea el más llamativo con el que cuenta La Roca al día de hoy, debido a su distintivo color naranja y sus lujosas presentaciones. Este maravilloso auto dispone de dos motores, uno eléctrico de 179 caballos de fuerza y un par máximo de 260 Nm, y un motor de combustión de 737 caballos de fuerza y 720 de par máximo. Todo esto le permite al vehículo acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 350 km por hora. De este modelo solo se fabricaron 375 unidades en todo el mundo, y La Roca, por supuesto, ya cuenta con el de él, y su valor de compra ronda en el $1.000.000. Impresionante. El número 4 de la lista es un Plymouth Prowler. Este clásico es un descapotable deportivo de dos puertas, catalogado como un auto bizarro entre los años 90, con un estilo retro al estilo dragster. Vehículo fabricado hasta el año 2002 por Chrysler, en el que se destaca un motor V6 de 3.5 litros con una caja de cambio automática de 4 velocidades, capaz de alcanzar los 253 caballos de fuerza. Este clásico le costó a La Roca $58.000, un centavito para la fortuna que posee. El número 5 de la lista es un lujoso Ferrari. La Ferrari, este no puede faltar. Este auto es uno de los más bestiales que conduce el actor de Hollywood. Estamos ante un superdeportivo con las mejores presentaciones, ubicado en lo más alto de la gama Ferrari. En cuanto a su mecánica, podemos encontrar dos motores, un bloque V12 atmosférico que desarrolla una potencia de 800 caballos de fuerza con un par máximo de 700 Nm, mientras que por lo otro lado tenemos un motor eléctrico de 163 caballos de fuerza y 270 Nm de par motor, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 350 km por hora. Cabe destacar que solo salieron de fábrica 499 unidades, lo que ya da idea de lo difícil que es hacerse con este modelo. Su valor de compra alcanza a $1.3 millones. Impresionante. El número 6 de la lista es un Chevrolet Chevrolet de 1971. El Chevrolet Chevrolet fue un automóvil deportivo de tamaño medio producido por la división Chevrolet por el fabricante estadounidense de General Motors en 3 generaciones, desde 1964 hasta 1977. Parte de la plataforma A, el Chevo fue una de las marcas de mayor éxito de la Chevrolet. Este clásico es un modelo deportivo con un motor de 8 cilindros en V que desarrolla un par máximo de 678 Nm desde 3600 RPM y una potencia de 456 caballos de fuerza y una transmisión automática de 3 velocidades. Este modelo ha tenido grandes apariciones en películas como Rápido y Furioso, Drive Angry, entre otras. Su modelo de compra puede ser muy volátil, ya que podemos encontrarlo a partir de los $8.000. El número 7 de la lista es una lujosa Ford F-150. Dentro del garaje de La Roca también hay espacio para una Ford F-150 personalizada, uno de los modelos más vendidos del mundo. Esta es muy acorde a su aspecto físico, ya que posee grandes llantas y una apariencia desafiante. En Estados Unidos, el coche más vendido es una ranchera o pick-up, una de las más brutales de serie, por no decir la que más. Es esta de 758 caballos de fuerza de potencia que deriva de la Ford Raptor. Se presentó en SEMA Show de Los Ángeles en el 2018. Y uno de los primeros en la cola para hacerse de una unidad fue el bueno de Dwayne.
Esta mole se pone a 100 km por hora desde parado en apenas 4 segundos. Solo hay 100 unidades en el mundo como la de nuestro protagonista de hoy, que pagaron la modesta cifra de 130.000 euros. El número 8 de la lista es un lujoso McLaren 650S. Estamos hablando de un auto super deportivo con una potencia de 641 caballos de fuerza, exprimido del V8 Taiwan Turbo de 3.8 litros. Equipa sistema de navegación por satélites Iris, Bluetooth, radio digital, inmovilización inalámbrica y control por voz. Gracias a su tecnología de punta le permite elevar el tren delantero, nuevos sensores de apartamento, cámara de seguridad y asientos con regulación eléctrica, y le costó $280.000. El número 9 de la lista es un Porsche Panamera Mansory. Dentro de su lujosa colección, La Roca también tiene este modelo, el cual lució en las redes sociales mientras lucía un bello traje para hacer juego con la elegancia que tiene este increíble vehículo. Este modelo, diseñado por Porsche, tiene un capó más agresivo al contar con entradas de aire, grandes alerones y un generoso difusor en su salida de escape. La parte más importante del carro se encuentra debajo de su capó, con un motor V8 de 680 caballos de fuerza, capaz de ir de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.6 segundos. Su valor de compra ronda en los $105.000. El número 10 de la lista es un Ford GT. Ser un portavoz para Ford tiene sus ventajas. Por supuesto, este es un acuerdo mutuamente beneficioso entre La Roca y Ford, el cual les sirvió para tener el Ford GTE 2017 valorado en $400.000. Este modelo es un coupe de 1.385 kilogramos con una caja de cambio automática de 7 velocidades y tracción trasera en sus ruedas. Dispone de un motor de gasolina V6 de 647 caballos de fuerza y un par máximo de 746 Nm. Toda esta potencia se traslada en su capacidad de alcanzar una velocidad máxima de 347 km por hora y una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.8 segundos. Impresionante. El número 11 de la lista es un Ferrari 458 Italia. En un garaje lleno de autos de alta gama no podía faltar este modelo, pero la gran pregunta es cómo se hace la roca para entrar al auto, ya que su tamaño no coincide con el asiento que tiene este vehículo, el cual está valorado en $250.000. También cabe mencionar que a La Roca le gusta regalar vehículos a sus seres queridos, ya que les regaló a su padre una Ford Explorer, tal como se ve en la imagen. Esta camioneta fue un regalo por parte del actor a su padre como agradecimiento por haberlo acompañado y apoyado a lo largo de su carrera. Su precio es de $76.000. También le regaló una Ford a su sirvienta doméstica valorada en $45.000. Impresionante la colección de autos de Dwayne Johnson, La Roca. Ahora pasemos a las mansiones que posee el actor mejor pagado de Hollywood. La superestrella de la WWE compró en el 2016 una lujosa mansión en Florida, Estados Unidos, por el precio estimado de $3.4 millones. Y a eso hay que sumarle $1 millón extra por las múltiples remodelaciones y mejora, como la construcción de un gimnasio para mantener su extraordinario físico. La lujosa mansión tiene un terreno de 13.200 pies cuadrados, cuenta con 5 dormitorios Big, 7 baños lujosos, una amplia cocina, 2 garajes para 3 carros cada uno, bar propio, cine interno, entre otras comodidades, como una enorme piscina a espalda de la mansión.
El espectacular gimnasio que posee La Roca dentro de esta mansión le permite mantenerse en forma, ya que está full equipado y no tiene nada que envidiarle a cualquier Gold Gym. La número 2 de la lista es una finca ubicada en Georgia. El protagonista de Jumanji también le gustó invertir parte de su dinero en propiedades. Esta finca fue construida en el 2005 y se encuentra en un terreno de 186.000 metros cuadrados. Además, dispone de una casa señorial con 8 dormitorios, 6 baños y 3 aseos. La casa está rodeada por un jardín con lago. La propiedad incluye una cocina exterior para verano y un pabellón al aire libre anexo a la piscina, con chimenea de piedra y un baño tipo cabaña. Además de 8 habitaciones y 6 baños, el inmueble de La Roca tiene, entre otras habitaciones, un comedor, sala de estar, salón, biblioteca, bar y bodega de vinos. En la finca también se encuentran instalaciones para caballos que incluyen un granero y un picadero de sementales. Esta maravillosa finca la compró por 7.8 millones de euros hace año y medio y la mal vendió por 2 millones menos. La número 3 de la lista es una mega mansión en Beverly Park. Como ya sabemos, a La Roca le gusta invertir parte de su dinero en lujosas propiedades y esta vez se ha comprado una mega mansión situada en Beverly Park, una de las comunidades vigiladas más exclusivas y caras de Los Ángeles, la cual fue construida en 1993. La propiedad, de la que apenas se han mostrado imágenes del interior, cuenta con una vivienda principal y una casa de huéspedes independiente que suma 6 dormitorios, 11 cuartos de baño completos y un aseo, además de una zona exterior repleta de instalaciones deportivas. El complejo, de estilo mediterráneo y con más de 3.6 acres, cuenta con una mansión principal de 1.394 metros cuadrados. Además cuenta con piscina interior, sala de cine y diferentes espacios en la cual puede relajarse. La mansión le costó a La Roca 23 millones de euros, la más cara de todas sus mansiones. Ahora pasemos a sus negocios. La fortuna de Johnson no solo la ha edificado con base a la actuación, también ha logrado hacerse de una reputación en el mundo empresarial y de los negocios, ya que convierte todo lo que toca en oro. La Roca es propietario de Teremana Tequila, la cual se encarga de producir bebidas alcohólicas, aunque su fortuna no se detiene ahí, ya que también ha conseguido triunfar junto con SOA, una bebida en crecimiento dentro de la industria energética. Esta bebida fue creada en el 2021 y se ha posicionado en los Estados Unidos como una alternativa mucho más saludable. La Roca también cuenta con su propia productora de audiovisual para el cine, la cual lleva por nombre Seven Book Production y ha sido responsable de la película Jumanji, Shazam, Peleando con mi familia, entre otras más. Bueno, mi gente, La Roca sí que sabe cómo disfrutar y tener una vida bastante lujosa. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. También La Roca posee yates, aviones privados, entre muchísimos lujos más. Si te ha gustado el video de La Roca, no te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y por favor déjame en los comentarios de qué personaje famoso y exitoso en el mundo te gustaría ver la vida lujosa.